independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores Hispanos presenta la primera sesión del curso virtual especializado Elaboración de papeles de trabajo en una auditoría de información financiera. Este es un curso de 18 horas que se va a realizar en 6 sesiones de 3 horas cada uno con el doctor expositor Luis Alexander Hidalgo Torres, Senior Manager de Auditoría de Ersanyan Perú, contador público licenciado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, con más de 14 años de experiencia en auditoría financiera, conocimiento avanzado de normas internacionales de información financiera y además cuenta con estudios de alta gerencia en materia de tributación y finanzas. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su colaboración y apoyo a favor de nuestros asociados del Club de Auditores Hispanos. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra primera sesión. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la teleaudiencia. Veo que hay bastantes licenciados profesionales en materia de contabilidad de diversas latitudes de Latinoamérica, ¿no? Para mí siempre es un privilegio, un honor de poder transferir conocimientos respecto a los temas de materia a lo que yo me dedico, lo que es la auditoría financiera, ¿no? La idea de brindarles este curso es darles inicio y conocimientos técnicos de cómo son los procedimientos ya en la etapa de ejecución en el proceso de la auditoría financiera, dado que a veces, ¿no?, en el proceso mismo de la auditoría financiera tendemos a tener ciertas dudas o ciertas consideraciones respecto a lo que es el proceso de la auditoría financiera. Entonces, el desarrollo de este curso, como bien lo manifestó nuestro amigo Edu, es que va a ser práctico, ¿no? Es lo que básicamente en este curso lo que nosotros buscamos es transferir el conocimiento práctico en función a la experiencia y el diseño de lo que se tiene que hacer en los papeles de trabajo. Entonces, sin más argumentos, vamos a comenzar la elaboración del proceso de curso, pero antes de, primero tenemos que introducir algunos conceptos claves, ¿ya? Lo importante, y comenzando con uno de los rubros más importantes, llámense importantes, pero tampoco tan complejos, es el tema de lo que es la auditoría de lo que es el efectivo, equivalente efectivo a la caja y bancos, ¿no? Nosotros entendemos que la composición del efectivo o equivalente efectivo está dado por la caja, los fondos fijos, las remesas, ¿no?, los certificados bancarios, los fondos sujetos a restricción o los depósitos a plazo. Y acá me quiero detener un poco para poder entender, ¿no?, que en el proceso de la auditoría ya tenemos que tener un concepto bien claro. ¿Cuál es la norma o el marco normativo el cual rige el concepto de la caja y bancos? Dos, ¿cuál es la forma o el marco normativo de la auditoría poder entender y poder diseñar los procedimientos dados para la revisión de la auditoría de caja y bancos? Entonces, dado ello, nosotros nos ponemos a practicar y poder entender un poco el concepto. Entonces, si nosotros nos ponemos a... Nosotros comenzamos con un análisis, ¿ya?, de qué compone, o comienzas a hacer la formulación o el diseño de tu papel de trabajo de lo que es el rubro caja y bancos. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que primero es entender qué entidad estamos auditando. Segundo, qué es la expresión de la moneda funcional a la cual nosotros nos vamos a basar, cuál es el periodo y los periodos comparativos, ¿no? Pero antes de armar los periodos comparativos, ya de una cédula o un sumario, que luego se verá reflejado ya en los procedimientos de los diseños que nosotros ejecutemos,
nosotros tenemos que primero entender cuáles son las aseveraciones equívocas que podrían haber en el rubro caja y bancos. Entonces, si nosotros nos ponemos a entender las aseveraciones que pueden haber, siempre están dadas a afirmaciones y las respuestas que nosotros vamos a dar como auditores internos, externos. La primera afirmación es el concepto de la integridad. Uno, nosotros cómo nos aseguramos, ¿ya?, para que el rubro efectivo, equivalente efectivo, caja y bancos sea o tenga una consistencia única en revisión de las conciliaciones, pruebas de corte y pruebas analíticas. Entonces, para ello, nosotros hacemos pruebas, ¿de acuerdo? Una prueba de revisión de conciliaciones, dado que ese es el primer procedimiento o diseño que tú tienes que dar como consecuencia de la respuesta a esta afirmación llamado integridad. Entonces, en el interín para dar respuesta a este concepto, ¿no?, de integridad, nosotros armamos una pequeña sumaria, ¿no? Este es un modelo, ¿sí? Este es un modelo o acá también puede haber otro modelo, ¿no?, de preparación de lo que nosotros hacemos para darle challenge o darle el reto a lo que es la estructura de la revisión de las conciliaciones bancarias, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener dos escenarios, ¿no? Un modelo analítico en función a comparación de lo que te dice el libro y lo que te dice el banco, y las diferencias dadas por los conceptos o las partidas conciliatorias que obviamente uno tiene que revisar en función a un alcance. Ya, este alcance que se pone o score de partidas de conciliación está en función a un error de tolerancia, que se supone que son las partidas por el cual un auditor tiene que revisar o darle el challenge para dar la veracidad sobre si esto es concepto de riesgo o no. Ahora, esta es otra forma o este es otro modelo de poder preparar, ¿no?, ¿cómo se llama?, una revisión de conciliación bancaria, dado por los movimientos o los bancos, ¿no?, que uno tiene, las cuentas, la partida de los saldos, las transacciones que puedan tener, ¿no?, como consecuencia de las diversas diferencias entre los saldos de los estados de cuenta con los saldos que tú registras contablemente, y luego lo que nosotros tendríamos que hacer es la revisión de las partidas o de las acreencias o de las partidas conciliatorias que nosotros le damos, o verificar el evento posterior o darle challenge a lo que nosotros estamos dando como revisión. Y también se hace sobre un concepto de un scope, un alcance. Entonces, esta es una forma. También, antes de poder continuar o hacer los procedimientos de dar respuesta a las aseveraciones que uno tiene que reconfirmar, es importante también el armado de la sumaria. ¿Por qué el armado de la sumaria es importante? ¿Por qué? Porque dentro de la clasificación de los rubros o de las partidas que conforman el rubro equivalente efectivo, uno de los procedimientos que también nosotros tenemos que revisar como auditores es la presentación o revelación de la información financiera que esté de acuerdo a normas contables. Entonces, miren muchachos, ¿qué pasaría? Y esta es una pregunta abierta. ¿Qué pasaría si dentro del rubro, ¿no?, yo comienzo a armar la parte de la sumaria y comienzo a poner los importes y digo, ¿no?, este cliente solamente tiene 8 millones, ¿no? Acá lo voy a tipear. Vamos a suponer que la moneda funcional en mi país, en Perú, es soles. Vamos a suponer que yo tengo 8 millones de cuentas corrientes, ¿ya? Y tengo de depósitos a plazo, tengo 2 millones de soles. Y esas son las únicas partidas que yo tengo. Entonces, cuando tú vas armando tu sumario o tu cédula de resumen para la elaboración de tu análisis analítico inicial, ¿sí?, y tú te das cuenta que, por ejemplo, al año comparativo, el rubro representaba 5 millones ya, y yo no tenía depósitos a plazo. Primero, lo que yo tengo que hacer analíticamente antes de comenzar cualquier procedimiento es saber si estos 2 millones en realidad es caja o es una inversión financiera.
¿Por qué? Porque uno de los temas que el auditor también tiene que revisar, juzgar o evaluar es efectivamente si dentro del rubro que yo estoy retando o del rubro que yo estoy revisando cumple con los conceptos de la NIF, ¿ya? Porque, como les vuelvo a repetir, dentro del marco normativo, dentro de la revisión que nosotros hacemos como auditores, es definir si efectivamente los clientes cumplen con conceptos de NIAS y cumplen con conceptos de las NIF. Entonces, uno de los challenges, una de las preguntas que uno tendría que hacerse es, efectivamente, este rubro llamado depósitos a plazo, en realidad es una inversión, consulta como auditor, es una inversión financiera o es un equivalente de efectivo. Entonces yo, la primera pregunta para que puedan ustedes interactuar conmigo es, si nosotros estamos haciendo la elaboración y estamos auditando el rubro caja y bancos, se supone que yo tengo que primero tener en consideración que las partidas que estoy presentando en este rubro sean presentadas de manera correcta. Entonces la primera pregunta o el reto que yo les hago o les transfiero es, ¿un depósito a plazo puede ser una inversión financiera o siempre es un equivalente efectivo? Por favor, Edu, traslade las consultas a los alumnos para poder conversarlo y discutirlo y comenzar a hacerlo challenge, por favor. Edu. Sí, doctor, por favor pueden hacer sus aportes vía chat. Ya se encuentra disponible dentro de la sala virtual la pestaña Preguntas. La pregunta es, ¿los depósitos a plazo son inversiones o son equivalentes de efectivo? ¿Qué piensan? Somos auditores. Estamos revisando el rubro, el primer rubro de la partida de un estado de situación financiera, o antes llamado balance general. Tú eres un auditor, tú estás armando tu sumario, estás haciendo una revisión analítica comparable de la composición del rubro, y la primera pregunta, el primer challenge es, si parte de una partida llamada depósito a plazo, ¿qué es? ¿Es un equivalente efectivo o es una inversión financiera? ¿Qué piensan? A ver, vamos a ir viendo los que van dando los diversos alumnos o los diversos licenciados. Acá, Jaime Montenegro dice a plazos, Adilia González es una inversión, Ruth Segovia es un equivalente, Lluvia es una inversión, José Antonio es una inversión financiera, Enrique Arroyo, efectivo, Jordi Ticona es un equivalente efectivo. Acá hay una pregunta bastante interesante, ¿no? Es del señor EDSP. Bueno, no sé qué quiere decir, pero esos son sus iniciales, pero me parece muy interesante su comentario. Dice, las inversiones pueden convertirse en efectivos y los mismos pueden hacerse efectivos durante los 90 días. Por ahí está la respuesta. A ver, acá hay otras preguntas, ¿no? O acá hay otras respuestas, ¿no? Es una inversión si es menor a 3 meses, son inversiones por el periodo de conversión, no creo que sea un equivalente efectivo, ya que al ser a plazo el dinero no estaría disponible al instante. El señor Claudio Jara, interesante su comentario, generalmente son inversiones, ¿ya? Me parece muy interesante todos sus comentarios y vamos a comenzar a disponerlo, ¿ya? Gracias por su aporte, ¿no? O sea, en un curso particularmente es importante que la mayoría de los alumnos estén atentos a las consultas para poder disponerlas y hacer los challenge respectivos. Entonces, efectivamente, yo puedo tener dos aristas, ¿ya? La NIT 7, que te habla sobre el concepto de lo que es equivalente efectivo, te dice que un equivalente efectivo, ¿ya? NIT 7 te dice que un equivalente efectivo será siempre y cuando esté disponible y se haga efectivo en menos de 3 meses. Entonces cumple con las condiciones, de,
para hacer un equivalente efectivo. En cambio, la NIS 9 te dice, instrumentos financieros, que una inversión será, ¿no?, un depósito a plazo podrá ser una inversión, y acá vienen las clasificaciones de las inversiones, ¿no? Una inversión financiera al costo amortizado, una inversión financiera con efecto en resultados, o una inversión financiera con efecto a OCI o en su equivalente con efecto a ORI, a otros resultados integrales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué dependerá? Del modelo de negocio. Entonces, si yo leo el contrato, yo lo primero que tendría que hacer para evaluar si este contrato cumple con el concepto de ser o una inversión financiera o un equivalente efectivo, primero tengo que solicitar el contrato. Tendría que evaluar el contrato que da lugar a este depósito a plazo y evaluar, uno, si el depósito a plazo es mayor o menor a 3 meses. Si es menor de 3 meses, cumple con lo que dice la NIT 7 y se quedaría como un equivalente efectivo. Si el depósito a plazo es mayor a 3 meses, ¿de acuerdo? Es una inversión financiera y lo evaluaré de acuerdo a NIS 9. Y lo categorizaré de acuerdo a las categorías que me dice. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer como auditor, ¿no? Tiene que hacer evaluaciones, ¿no?, al momento de hacer el challenge o el juzgar cómo es la verdadera presentación para poder analizar las partidas, ¿no? Entonces, acuérdense que el auditor tiene un vasto conocimiento en alcance de marco normativo, sean IFRS o sean NIAS, para poder adecuar correctamente lo que nosotros estamos dando. Entonces, sin hacer mucho esfuerzo, ya le podríamos decir al cliente, dependerá este depósito a plazo si es una inversión financiera o si es un equivalente efectivo. ¿De qué dependerá? Del marco normativo a lo cual se rige. ¿Dependerá de qué? Del plazo, del contrato y de la tasa de interés, dado que si no cumple con las condiciones, ¿de acuerdo?, de ser disponible en menos de 3 meses o no lo puedo convertir fácilmente en dinero, lo tendré que clasificar a una inversión financiera al costo amortizado o con efectos resultados, dependerá del modelo de negocio que la entidad tenga para poder realizar. Preguntas, por favor, respecto a este primer análisis. Preguntas, por favor. Edu. Sí, doctor, la señorita Blanca en estos momentos le está asignando por el chat de la sala virtual todos los comentarios y preguntas. Bueno, sigamos avanzando entonces. También, como consecuencia ya de lo que a veces pasa en el rubro del efectivo, el equivalente efectivo, al momento de armar el análisis, ¿no?, crítico o el análisis, ¿no?, del alcance del sumario, también nosotros podemos darnos cuenta de que dentro del rubro del sumario podrían existir otros conceptos, como fondos mutuos. Entonces, también esto tendríamos que analizar y evaluar, oye, si realmente esto es un efectivo o equivalente de efectivo. Entonces, dada la naturaleza de la transacción,
muchos de repente contadores tradicionales o muchos ejecutivos que trabajan en el área de finanzas podrían llevar a una mala conclusión, de que de repente un fondo de mutuo lo estén clasificando como un equivalente efectivo. Si yo les pregunto, estimados amigos, si nosotros auditamos mal de arranque, desde el inicio, el concepto de lo que es la composición, el entendimiento de la naturaleza, lo que es un efectivo, un equivalente efectivo, ¿qué estado financiero podríamos equivocarnos o presentarlo incorrectamente? Por favor, traslade la consulta. Sí, doctor, le estoy enviando los comentarios a su bandeja. Ya le han llegado varios por allí. Acá hay una excelente. Voy leyendo los comentarios. Vamos a ir disponiendo las consultas. Gonzalo Ramiro Aquino. En mi país se considera inversión cuando se termina un plazo mayor a 3 meses. Si el depósito se retira antes de la fecha, se esperan los intereses generados. Gonzalo, no es que en tu país, acá hay un tema conceptual, estimados colegas, estimados licenciados, estimados profesionales, auditores, ¿no? Nosotros no dependemos de lo que dicen los principios de contabilidad generalmente aceptados. El lenguaje universal para la presentación de información financiera se basan en 2 marcos normativos establecidos. Por ejemplo, en Perú, el marco normativo del lenguaje financiero contable son las NIF. Tenemos 3 escenarios, ¿no? De acuerdo al marco contable para efectos de auditoría, ¿no? Nosotros nos basamos en el marco contable en NIF PYME, de ser aplicable, NIF completas o NIF SCP, NIF direccionados al concepto del sector público. No hay más marco normativo. ¿Por qué? Porque no existe, salvo de que haya un principio de práctica contable distinto que se tendría que hacer de acuerdo a un regulador, ¿no? Otro lado, por otro lado, también es importante aclarar que si tú te basas en algo para presentar información financiera de manera fiable y correcta, tú tienes que cumplir los principios básicos de lo que son las IFRS, porque se supone que ese es el lenguaje universal para el armado de la información financiera y para la revisión del auditor, ¿de acuerdo? Y eso es importante tener claro, muchachos. Eso es importante tener bajo qué marco normativo estás revisando, bajo qué alcance estás revisando, porque podría llevar a una mala decisión o una mala presentación de información financiera que podría conllevar a una mala toma de decisiones. Por eso yo me detenía y yo les decía que dentro de lo que es la evaluación, ahora vamos a proyectar nuevamente la PPT. Regáleme un minuto. Okay. Yo les decía que uno de los challenges para poder dar respuesta a aseveraciones equívocas es el tema de la presentación y revisión de las notas de los estados financieros. Y la revisión para la presentación de las notas de los estados financieros son las IFRS, ¿no? Porque es el marco conceptual, el marco contable y el marco fundamental por el cual uno hace información financiera. Entonces, eso es importante tener en consideración, estimados alumnos. Ahora bien, ya vamos a seguir avanzando. Bueno, Lluvia dice que le quedó claro. Gracias, Lluvia. A ver, el señor Sonia Rubiano, gracias por cómo habla marca ahorita les explico. En algún momento, acá hay una pregunta excelente, ¿no? Del señor Gramajo de León. ¿En algún momento una inversión financiera puede convertirse en equivalente efectivo? Sí, Axel, o sea, esa es una muy buena pregunta, ese es un muy buen concepto. Cuando una inversión ya se libera de los conceptos de disponibilidad, es decir, cumple o ya cumplió su vencimiento, eso ya se vuelve ya equivalente efectivo y entra a tu cuenta corriente. Porque en algún momento este depósito a plazo tú lo has generado o la gerencia tomó la decisión de aperturarla o generarla con la decisión de generar un rendimiento financiero. Una inversión financiera se da
como consecuencia de que el negocio va muy bien, ¿ya? Dado que si un negocio va muy bien, lo que la mayoría de empresas o gerentes de finanzas van a buscar siempre, estimados colegas, es caja. Entonces ellos van a decir, si nuestra idea fundamental es no invertir, ¿de acuerdo?, en activos fijos, comprar empresas, no invertir en negocios, no invertir en propiedades de inversión, lo único que me está quedando de análisis es poder invertir en hacer inversiones financieras y buscar rendimientos. Es como cuando tú tienes, por ejemplo, un excedente de caja, un excedente de dinero, lo que vas a buscar es generar rendimientos. Entonces, esos rendimientos se van a dar como consecuencia de que tú tienes excesos de caja y obviamente las cuentas corrientes o en las cuentas de ahorro que tú manejas no te va a dar el rendimiento que tú esperas. Entonces, se buscan alternativas de mercado a través de productos financieros, de diversos productos financieros, para poder rentabilizar el exceso de caja que tienes. Entonces, ahí ya entran los productos financieros. Y los productos financieros que pueden haber en el mercado existen diversos. Fondos mutuos, depósitos a plazo, letras del tesoro, bonos convertibles de países, bonos soberanos, y comienzas tú a comenzar a tener un bagaje, ¿no?, de inversiones por el cual una empresa o una compañía puede rentabilizar su caja. Entonces, en ese momento ya se quita el concepto de lo que es la caja como tal, porque la caja te sirve para actividad operativa, la caja te sirve para hacer pagos de financiamiento, la caja te sirve para hacer inversiones. Entonces, al vulnerar ese concepto, ya no es un equivalente efectivo o ya no es un cuasi dinero porque ya no lo tienes disponible. Porque, y acá hay un tema analítico, ¿no? Desde el momento que, y este también puede ser un challenge, ¿no?, y un análisis. Si en algún momento, al momento de que tú quieras rescatar anticipadamente, ¿no?, el contrato, porque tú puedes tener un depósito a plazo no de 90, sino de 120 o 180 días, pero te cayó un tema importante y necesitas liquidez, ¿de acuerdo? Y tú estás de repente ya no en los 180 días, sino estás en el 60. Entonces lo que tú vas a hacer es solicitar la devolución de tu capital, de tu inversión y ponerlo disponible, ¿no? Y vas a hacer las gestiones al banco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el banco va a decir, efectivamente, estimado cliente, estimado amigo, estimado colega, como usted incumplió el tema contractual, usted me va a pagar una penalización. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? Te va a penalizar. ¿Y con qué se va a meter? Se va a meter con los intereses que ganaste. Y si no cubre los intereses que ganaste, van a convertirse o se van a meter con el capital del dinero que aportaste. Entonces ahí rompe el concepto de la norma 7 y te dice de que ya no es disponible, porque al tener una penalidad ya no es disponible, porque está sujeto a un riesgo. Entonces ese es el concepto de evaluación que el auditor tiene que hacer, el escepticismo que el auditor tiene que hacer y el challenge que tiene que hacer el auditor para juzgar si la partida se encuentra adecuadamente presentada en función a un marco normativo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir respondiendo las preguntas. Ya, acá hay unas interesantes preguntas, ¿no? Yo les decía, acá hay otro tema, ¿no? Claudio Jara dice, ¿no? Luis, entonces basado en la NIT 7 y la NIT 9 no es, Claudio, es la NIF 9, instrumentos financieros. Va a depender de la fecha de liquidez de cuentas de depósitos y fondos mutuos. En el tema de, respondiendo a tu consulta, estimado colega, en el tema de lo que es depósito a plazo dependerá de la fecha. ¿Ya? Yo me acuerdo, y por experiencia que le digo de vida, me acuerdo mucho de que estaba haciendo una auditoría de una empresa que tenía un depósito a plazo más de 90 días, tenía 120, comenzó su contrato en, si no me equivoco, en septiembre, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 por 30, 120, ¿de acuerdo? Entonces el cliente me decía, pero Luis, ya estamos diciembre. En diciembre se convierte en equivalente efectivo porque ya se cumplió el contrato.
pero yo le digo, recién se cumple el contrato en enero. Entonces, ¿por qué lo tendría que presentar? ¿Sí? Y él decía, ¿por qué lo tendría que presentar como equivalente efectivo si en enero ya se vuelve equivalente efectivo? Tú comienzas a evaluar el depósito a plazo no de la fecha que va a vencer, sino de la fecha de origen. Entonces, si la fecha de origen comenzó en octubre, noviembre, o ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, son 150 días. Independientemente que ya vaya a estar un mes, no se vuelve un equivalente efectivo. Tú comienzas a analizar la partida o la inversión desde el momento de su origen, no de la fecha de vencimiento. Porque eso también podría pasar. Podría pasar equivocadamente que el cliente piense en su cabecita de que como se va a liberar la inversión el mes siguiente, el año del cierre fiscal, ya se convierta en un equivalente efectivo y por tanto debe presentarse como equivalente efectivo. Y eso es incorrecto, porque tú comienzas a computar el valor de la inversión desde el momento de la fecha del inicio del contrato. De esa fecha es un equivalente efectivo. Ahora, respondiendo a la consulta del señor Jara, él decía, va a depender de la fecha si lo plazan no necesariamente. Por ejemplo, un fondo mutuo, les digo, de arranque, no es un equivalente efectivo porque no es disponible. No es que tú lo rescates, o sea, no es que tengas un rescate. Acuérdense que si hay un concepto de penalidad, si hay un concepto de restricción del valor de la inversión financiera, este concepto no va a formar parte del equivalente efectivo y se tiene que convertir en una inversión. Por eso, en el tema de la IFRS 9 te dicen evalúen si el modelo de negocio, cómo se está generando, cómo se está evaluando. Y sobre eso se tiene que hacer el análisis. ¿De acuerdo? Dependerá de muchas condiciones. Por eso, cuando uno hace el análisis de caja, a veces lo ve muy simple, ¿no? Dice, oye, vamos a hacer la auditoría del rubro de caja y banco, y en la cabeza piensan que solamente van a revisar conciliaciones bancarias. Las partidas conciliatorias van a hacer confirmaciones, cortes de transferencia, ¿no? Pero ya no es así, o sea, también se tiene que ver si se cumplen con las condiciones de evaluación y las condiciones del marco normativo. Acuérdense que el tema de la auditoría es una especialidad de nuestra profesión contable y como tal, y como lo dice el concepto básico, es un examen de información financiera. Y si no pasa ese examen de información financiera, el auditor tiene que juzgar en función a qué, a NIAS, y solicitar las reclasificaciones correspondientes dado esos conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a seguir evaluando y aquí hay consultas. Vamos a seguir viendo. En DPF no es una inversión porque una inversión en riesgo, mientras que un DPF solo se custodia y guarda por determinado plazo. Acá hay una pregunta de Amy Barrios. A ver, vamos a leer. Estimado licenciado, en el caso de las criptomonedas, ¿cómo lo clasificaríamos? Primero, Amy, es una buena pregunta. Tendría que analizar cuál es el concepto básico de la criptomoneda. Si a mí me restringen conceptos de criptomoneda, primero tendría que evaluar bajo qué concepto es, qué tipo de contrato es, qué tipo de riesgo estoy cubriendo. Acuérdense que el tema de la auditoría es evaluar riesgos, ¿ya? Evaluar riesgos, evaluar presentación, evaluar existencia, integridad, evaluación, presentación o revelación de información. Entonces, antes yo de poder definir conceptos tendría que tener en consideración, primero, definir lo que es el concepto de la criptomoneda y segundo, definir cuál es la repercusión de la presentación, si es una inversión financiera o es un depósito a plazo. ¿Por qué? Porque tendría que determinar y evaluar el contrato. En función del contrato yo basaría y podría determinar mis conclusiones, ¿no? Entonces yo primero lo que recomendaría es definir el concepto de una criptomoneda y definir qué tipo de activo es. ¿En qué me voy a basar? En función del contrato y la esencia financiera y económica del por qué se realiza esa criptomoneda. Bueno, acá hay una pregunta interesante, ¿no? Ezequiel Espinosa, ¿los depósitos que garantizan préstamos, cómo se tratan?
Es una interesante pregunta, ¿ya? Si los depósitos a plazo que se garantizan como préstamos, yo lo primero que yo diría es, si esos depósitos a plazo, si yo no los tengo disponibles, definitivamente no es caja. Entonces, o es una cuenta por cobrar, o es una inversión, ¿ya? Por ejemplo, en mi país, ya en el sector del negocio inmobiliario, ¿ya? Los que han tenido la oportunidad de auditar inversiones de negocio inmobiliario, los que se dedican a venta de bienes raíces, cuando tú vendes, ¿sí? Cuando tú vendes un departamento, o cuando tú, y estamos hablando de la caja, cuando tú vendes, entregas a través de un contrato de compra y venta el inmueble a tu cliente, ¿sí? Ese es el acto, ¿sí? Y el cliente te transfiere mediante uno, si es que lo ha garantizado a través de un banco, una transferencia a través de una entidad bancaria. Entonces, el banco, ¿de acuerdo? No te va a transferir el dinero hasta que tenga todas las certificaciones correctas a la empresa inmobiliaria. Entonces, yo te pregunto, si yo no tengo esa disponibilidad de dinero y tú estás auditando una industria inmobiliaria, si yo no tengo, ¿qué les digo? La disposición de la caja de estos negocios inmobiliarios en el momento que yo necesite esa disposición, es un fondo sujeto a restricción, porque me están cerrando, porque no lo tengo disponible. Y no sabré en qué momento lo tendré disponible, dependerá del contrato. Si dependerá, no sé, Doctor Luis, dígame. perdone que le interrumpa. Se nos ha colocado en su pantalla una página. Listo, ahora Ya, sí tenemos el PDF, el Excel. Muchas gracias. discúlpeme, sí, ya lo había visto. Entonces, lo que yo les decía es que si yo tengo un fondo sujeto a restricción y yo no puedo disponer, al igual que un depósito que está garantizando una deuda y yo no lo puedo disponer, no es un equivalente de efectivo porque no lo puedo disponer, no lo puedo utilizar para mis fines operativos o de gestión. Entonces vulnera el concepto de lo que es equivalente efectivo. Entonces evaluaré si no es una inversión financiera porque no me genera rendimiento, si no entran dentro del alcance de la NIS 9 como inversión como tal, será otra cuenta por cobrar diversa. Y lo tendré que clasificar como otra cuenta por cobrar diversa, porque si cumple el concepto del activo financiero. Entonces lo tendré que clasificar de esa manera y tendrá un vencimiento diferenciado y lo tendré que presentar como corriente o no corriente y dependerá de las condiciones del contrato que tenga. Entonces, ese es el challenge, ese es el análisis que uno como auditor financiero tiene que hacer evaluaciones en la presentación y en la divulgación de la información financiera. Los retos son difíciles, los retos son complejos, el auditor tiene que estar muy preparado. Acuérdense también, estimados colegas, que la auditoría es muy cambiante. La auditoría es al tiempo, es una ciencia, es una especialidad, es un concepto muy delicado. El auditor evalúa riesgo, me quedo con ese concepto. El auditor evalúa confianza, me quedo con ese concepto. Entonces, el estar muy preparados, el estar muy juiciosos, el estar muy atentos a las situaciones que pueden ocurrir, nos permite a nosotros tener un aseguramiento total de que la presentación de la información financiera está bien hecha. Respondiendo la consulta que les había comentado, oye, profesor Hidalgo, si usted me dice de que la presentación en el rubro de equivalente efectivo, en el tema del fondo y el depósito plazo, cumple con las condiciones de las NIS 9, esto debería estar como inversión financiera, sí. Si yo me equivoco al momento de la presentación de estos activos en la presentación, ¿cuál es el estado financiero que estaría malogrando o equivocando en la presentación? El flujo efectivo, porque estaría equivocando un equivalente efectivo con una actividad de inversión. Ese sería, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que tener, y si yo me equivoco al momento de presentar información financiera, ¿cuál es el tema o cuál es el análisis o cuál es el challenge? El tema simple va a ser que obviamente el tema simple que va a ser
es que si yo me equivoqué, van a hacer una reestructuración de estados financieros en función a una corrección de un error. Entonces, eso, si yo me equivoqué en presentar el flujo efectivo, estoy corrigiendo un estado financiero errado y estoy contribuyendo ya a una clasificación en información financiera. Profesor Hidalgo, los auditores encuentran errores puedes encontrar en el camino de la auditoría, ¿de acuerdo? ¿Qué conlleva un error? Ajustar, si es que tú lo encuentras, reclasificar, si es que tú encuentras un error en presentación de la información financiera, ajustar una partida que no existe, o 2 o 3, si es que hay un error en la presentación del año comparativo, lo vas a tener que corregir también por reclasificaciones, porque podría haber circunstancias que presentes una partida, y eso conlleva que reestructures información financiera, no solamente del estado de situación financiera, sino también del flujo efectivo en función a las normas contables. Y cuando tú haces una corrección, disculpen, tú haces una corrección de la información financiera, te haces en normas contables. ¿En qué norma contable te vas a hacer? En la norma 8, corrección de estados financieros. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo las consultas. Lo que sí les pido es que como son varias consultas que me están lanzando, ¿de acuerdo? De repente no lea todas, porque son muchas, y tengo que seguir avanzando con el instructivo y con el material. A ver, acá hay varias preguntas. Cuando existen fondos retenidos por órdenes judiciales, ¿se considera como disponibilidad restringida? Carlos Sánchez, ahorita voy a contestar. Ingeniero, acá hay una pregunta. Ingeniero, buenas noches. Bueno, no soy ingeniero, soy contador público. En Perú somos contadores públicos. Yo sé que en Centroamérica, en México, creo que hasta en Colombia, les llaman licenciados. Bueno, soy el equivalente a un licenciado, más no un ingeniero. Pero no, tomo la palabra, Diana. Dice, buenas noches, ¿a qué se refiere la cuenta fondos mutuos? Eso te lo voy a aclarar ahorita, Diana. Y Álvaro Quiroz Campiña, los cheques que post-fechados constituirían parte del equivalente efectivo. Buenas preguntas. Mira, Carlos, cuando tú tienes fondos restringidos por órdenes judiciales, eso ya no se vuelve un equivalente efectivo, sino se volverá un reclamo o una cuenta por cobrar diversa. Eso se reclasifica como otras cuentas por cobrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quitan el concepto de disponibilidad y no corresponden a disponibilidad y por tal motivo se tienen que presentar como otras cuentas por cobrar. Diana Quiñones. Respondiendo a tu consulta, los fondos mutuos, te voy a explicar. En mi país, un fondo mutuo es una inversión, ¿de acuerdo?, de dinero que se realiza en un mercado bursátil para que te genere rendimientos financieros. ¿A través de qué? De rendimientos de intereses. En ese sentido, es un producto bancario, un producto de bancos, el cual te otorga un rendimiento a través de un capital que aportas, ¿no?, inicialmente para la apertura de un fondo, y este fondo se rinde a través del juego de la bolsa o el juego de las... Es como una acción de cotización en el mercado primario, ¿ya?, que te genera rendimientos o pérdidas, y dependerá del riesgo que tú asumas, ¿ya? En otras palabras, es un instrumento, es un producto bancario. No sé si la misma terminología se utilizará para los países centroamericanos, sudamericanos, en otros países, pero acá el producto se llama fondo financiero, fondo mutuo, ¿ya? ¿Por qué fondo mutuo? Porque participan muchos partícipes. Tú entras a un fondo de inversión, en el cual es administrado por ese fondo de inversión de muchos partícipes, meten el dinero, lo rentabilizan y luego lo redistribuyen entre todos esos partícipes. ¿Qué obtienen? Rendimiento a través de interés. ¿Cómo lo determinas? A valor razonable, porque como son cotizables, ese es el valor que tú evalúas. ¿De acuerdo? Uy, se me fue. Sigamos. Acá dice, ¿en qué consiste un telecrédito y cuál es su naturaleza? Ah, ya. Esto
Esto es muy interesante, ¿ya? Esto es muy, pero muy interesante. Esto es muy interesante y lo vamos a diseñar. El telecrédito, ¿ya? Y si lo vamos a ir a la hoja de trabajo, dale un minuto. El telecrédito son remesas, ¿ya? Son remesas en tránsito o transferencias que se han hecho vía transferencias bancarias, que queda en el banco. Es una partida, ¿ya? Es una partida que se genera como consecuencia de una transferencia que se han dado vía sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, para poder analizarlo contablemente, algunas entidades crean una codificación y esa codificación lo llaman telecrédito. O sea, es básicamente un código de cuentas, ¿ya? Y obviamente se controla a través de eso. ¿Cuál es su naturaleza? Una transferencia de dinero vía el sistema bancario. Ese es el concepto de telecrédito. Y lo codificas para controlarlo en la cuenta de esa naturaleza, ¿ya? A ver, entonces acá Lorena Padilla. Buenas noches. ¿Hasta qué tiempo se debería considerar una partida como cheque girado no cobrado más allá de lo que dispone la ley de la vigencia del país? Gracias. Esa es una interesante pregunta y ahorita la vamos a absolver. Entonces, dado que ya hemos hecho esta evaluación, esto es muy importante que se derive y obviamente esto resultará de mucho challenge y de mucho análisis. Ahora bien, luego que ya se ha hecho esta evaluación, vayámonos al tema de las revisiones de las conciliaciones, ¿no? Se supone que cuando nosotros hacemos el challenge de las conciliaciones, tenemos que revisar en función de un alcance, ¿de acuerdo? Se supone que cuando tú eres un auditor, el auditor no hace las conciliaciones, el auditor revisa y reconcilia las conciliaciones. ¿En base a qué? A la información financiera que el cliente te da, ¿no? Entonces el cliente te va a decir, yo tengo un saldo bancos, un resumen de sus estados de cuenta, ¿no? Plin, 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 te lo va a enumerar. ¿Sí? Te va a enumerar cada cuenta, cada partida, te va a decir. Y te va a decir, yo tengo que llegar a mi saldo bancos, ¿de acuerdo? Yo tengo que llegar a mi saldo bancos porque eso es lo que, a mi saldo libros porque eso es lo que yo mando y obviamente es lo que yo comparo con el balance de comprobación, ¿no? Entonces, a ver, un rato se me ha detenido la pantalla. Lo voy a, ya, ahora sí. Entonces yo lo comparo con el saldo según libro. Entonces hago las comparaciones y verifico si tengo diferencias, ¿no? Analíticas y conceptualmente. Entonces, y luego también hago una revisión de lo que son las partidas que se tienen que reclasificar, ¿no? Y me tienen que cruzar con mi saldo, con mi saldo en sumario, que yo lo voy a analizar. Ahora bien, entonces, cuando yo hago este análisis, y es una pregunta que nos ha hecho su compañera, yo tengo que verificar si efectivamente dentro de esta partida, no, acá lo voy a apuntar un poquito, dentro de esta partida, ¿sí? Tengo cheques girados y no cobrados. Entonces, la naturaleza de un cheque girado no cobrado, tengo que hacer revisiones posteriores. Yo no me puedo quedar con cómo se llama, con lo que efectivamente me dice el cliente, ¿no? Si el cliente me dice, oye, tú tienes una partida conciliatoria, yo tengo que verificar, uno, cuál es la composición de esta partida conciliatoria. Yo tengo que verificar, obviamente, la aplicación de la partida conciliatoria. Tengo que hacer un análisis, ¿no? Acá, por ejemplo, la partida conciliatoria son 23.000 soles. Lo verifico si son 23.000 soles. A ver, la partida conciliatoria de este importe son 69.000. 69.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una verificación si efectivamente estas partidas o estos cheques ya se han aplicado. Actualmente, ya por temas de control, de gestión de los diversos negocios, ya no existen cheques, ¿no? Ya no existen cheques. La mayoría de las entidades ahora todo lo hacen vía transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que un cheque girado o no cobrado se tiene que ser disponible para evitar el ruleteo, ¿sí? En una disposición de menos de 30 días. No es por ley, sino es porque obviamente así controlas bien tu caja, ¿de acuerdo?
O sea, se supone que tú analizas tus partidas conciliatorias y haces una evaluación si efectivamente estas partidas conciliatorias se vienen aplicando. Porque ¿qué pasaría si estos cheques girados y no cobrados no se aplican? ¿Qué pasaría, muchachos? ¿Qué estarían pasando si estas partidas conciliatorias son demasiadas antiguas? ¿Qué estaría pasando? A ver, ¿quién me responde? ¿O quién me ayuda a responder? ¿Qué estaría pasando si las partidas conciliatorias son demasiadas antiguas? ¿Qué podría estar pasando en el estado financiero? ¿Qué podría estar pasando? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué podría estar pasando si yo tengo cheques girados y no cobrados que no los vengo aplicando por tiempo? A ver, ¿quién me ayuda? Edu, si puedes trasladarle mi consulta a los alumnos. Le escuchamos perfectamente, doctor. Estamos a espera de que nos llegue a la plataforma los comentarios. Allí se los estoy enviando. A ver, por favor. Vamos leyendo los comentarios que van diciendo sus estimados colegas. A ver, vamos a ver. Vamos a ir viendo y revisando consulta por consulta. Siempre es interesante en un proceso de capacitación escuchar los comentarios de los alumnos porque eso te ayuda también a ir disponiendo algunos temas interesantes, ¿no? Como consecuencia de todo lo que vamos conversando, ¿no? A ver, vamos a ir disponiendo, vamos a ir respondiendo. Vamos a primero responder la pregunta de Claudio Jara, que me parece bastante interesante. Luis, igual me queda la duda, me dice, por el nombre de las cuentas, ya que el efectivo y cliente efectivo es activo corriente disponible, y los depósitos a plazo y los fondos mutuos se clasifican en el activo corriente no realizable. Claudio, primero quiero entender, ¿tú eres peruano o eres de otro país? Para poder responder, de repente tú te estás orientando mucho en el código de cuentas, ¿ya? Si eres peruano, obviamente el plan de cuentas contable general empresarial ha cambiado. Ese es un tema que tienes que tener muy claro. Dos, el plan contable general empresarial no es taxativo, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, está dado por el Consejo Normativo Contable, el Ministerio de Economía y Finanzas acá en el Perú, hay ciertos errores en la presentación de en las codificaciones de cuentas. Ya, al momento de hacer una evaluación, tú como auditor financiero no te basas en codificaciones de cuentas. Por eso, cuando tú ves un informe de auditoría financiera, nunca se ponen los códigos contables. Los códigos contables se utilizan básicamente para evaluación de información contable, de contabilidad pura y dura, más no para un examen de auditoría. Por eso, los auditores, cuando presentan información financiera en las notas, en sus paquetes de información financiera, siempre presentan información dada por la naturaleza del rubro. Nunca se deja orientar por códigos de cuenta, ¿sí? Ahora bien, tú dices de que los depósitos a plazos y los fondos mutuos se clasifican en activo corriente. Sí es correcto, porque el efectivo, equivalente efectivo, depósitos a plazo y fondos mutuos, la norma contable que las estudia es la NIF 9, instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque nacen de un contrato y te generan flujo de caja o equivalente de caja. Siempre es importante que evalúen de que atrás de un activo financiero siempre tiene que haber un flujo de caja disponible. Si no hay ese flujo de caja disponible, no podrías clasificar ese activo. Ahora bien, el activo realizable por excelencia siempre van a ser las cuentas corrientes y los depósitos menores a 90 días. Si los depósitos a plazo sean menores a 90 días y los fondos mutuos también mayores a 90 días, cualquier experto en IF o cualquier auditor que te sepa hacer un trabajo de auditoría, ¿no?, de escepticismo te va a decir que eso no es
un equivalente efectivo, sino es ¿cómo se llama? Una inversión financiera en aplicación de la misma. ¿Sí? Y en temas de auditoría, nunca nosotros nos dejamos orientar por codificaciones contables. Yo sé que al momento de hacer contabilidad, sí contabilizas en función a los códigos, pero nosotros los auditores nunca nos llegamos a determinar bajo códigos. ¿Por qué? Porque un informe auditado es un lenguaje universal. No solamente lo pueden leer los acreedores o los inversionistas o los stakeholders de un país, no lo pueden llevar a otros países. Y el tema de los códigos podrían confundirse. Por eso, cuando uno expresa una información financiera en MIF, siempre lo expresa en función a la naturaleza de los rubros. ¿Sí? Acá hay preguntas y respuestas interesantes respecto a lo que yo les decía. ¿Qué pasaría si los cheques girados o no cobrados, ¿no? Son muy antiguos? Acá hay varias respuestas interesantes. No son entregados a sus beneficiarios, se afecta acá hay una respuesta bastante interesante. Julio Rojas Estrada, ¿no? Se afecta el saldo contable, inexactitud de la liquidez. Muy bien, José Betancourt. Buenas noches, no se muestran los saldos reales en la señorita Montezuma, qué bonito apellido. Que no hay seguimiento de las transacciones, por lo mismo no está bien presentar la contabilidad para detonar en fraude, se disminuye el disponible. Interesante pregunta, Manuel. Frías, Lluvia Hernández, siempre un gusto, Lluvia, tenerte en mis cursos. Para mí hay que ajustar a resultados ya que no tiene la posibilidad de recuperación o crear una cuenta de estimación. Muy bien. Es un gasto o ingreso no registrado. Miren, han respondido muy bien acertadamente, ¿no? Entonces, cuando existen este tema de partidas conciliatorias que podrían afectar, ¿no?, el rubro del saldo y caja y bancos al momento de realizar la partida conciliatoria y son muy antiguos, lo que nosotros tenemos que evaluar es que realmente estas partidas se hayan regularizado en el tiempo, ¿no? O sea, es lo primero que nosotros tenemos que pensar, que se regularicen, que se regularicen y que se regularicen. Profesor, ¿qué pasaría si no se regularizan? Como bien han repetido muchos de sus compañeros, muchos de los alumnos, lo que pasaría es que estaría sobreestimando la caja. Y como consecuencia de subestimar la caja, podrías estar presentando, una partida distorsionada. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Se tendría que tomar en consideración una reclasificación y presentarlo como un pasivo. Profesor, ¿cómo como un pasivo? Se sobreentiende de que si nadie te viene a reclamar, ¿sí? Nadie te viene a reclamar y nadie te viene a juzgar, ese cheque girado no cobrado te está distorsionando la liquidez. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es disminuirte el valor de tu efectivo de liquidez y eso no es lo correcto. Profesor, pero en mi país o en la ciudad donde yo vivo, existen muchas leyes que te dicen o que te indican de que efectivamente si no te vienen a cobrar, ¿qué hago? Evalúas, ¿no? Y acá también hay que evaluar condiciones no solamente financieras, sino también de repente sociales o laborales, ¿no? Por ejemplo, tú giraste un cheque girado no cobrado por un tema laboral, por una participación sobre los resultados de la gestión, que es un derecho que tiene un empleado. Entonces tú podrías tomar como concepto de control y decir, ese cheque girado, si en 4 años no lo reclaman, yo me libero, ¿no? Y eso dependerá del Código Civil y de la ley laboral de tu país, ¿no? Entonces yo lo libero y ya ese cheque girado no cobrado, yo ya no tengo ninguna obligación. Lo que yo tendría que hacer es reclasificarlo como una obligación, como un pasivo, no presentarlo dentro de mi caja y bancos, porque es una partida que está distorsionando mi liquidez y no es mi verdadera caja, ¿no? Y podría conllevar una mala decisión mía, ¿no? Entonces, pero tampoco no puedo liberar el pasivo, porque se supone que si yo tengo una obligación y esa obligación todavía conlleva a que yo tenga que reconocer esa obligación, no lo puedo mandar a resultados. ¿Qué tengo que hacer?
Y acá también entra el tema del control interno. Primero, evaluar con el área legal, ¿no? Y evaluar con el área de recursos humanos si son partidas por beneficios laborales,